el Señor nos ha venido ministrando la palabra de Dios acerca de las vírgenes. Amén. ¿Cuántos recuerdan? La parábola de las vírgenes. Aleluya. A través de mi hermano Carlos. La semana pasada la profeta nos ministraba acerca de la característica que tuvieron las vírgenes que fueron arrebatadas, y era la prudencia. Amén. Que estas mujeres necesitan ser prudentes, así como la iglesia necesita ser una iglesia prudente, para que usted y yo podamos irnos con el Señor a las bodas del Cordero. Aleluya. Y hoy quiero traerles una palabra muy tremenda que yo sé que nos va a ministrar a cada uno de nosotros. Y sé que esta palabra, mi hermano, también es esencial y de vital importancia para que usted y yo, como esposa del Señor, seamos arrebatados. Amén. Y es que, mi hermano, usted tiene que estar apercibido. Usted y yo tenemos que estar apercibidos de que la venida del Señor está cerca. Yo no sé usted qué pensará. Yo no sé qué pasará en su mente y en su corazón, pero lo que está pasando en el mundo entero, a pesar de que son principios de dolores, nos muestran que la venida del Señor está más cerca que nunca. Yo nunca, de lo que tengo de conocer al Señor, he visto la venida del Señor tan cerca como en estos momentos que estamos viviendo. Porque las profecías ya están cumplidas, mi hermano. Ya todo está cumplido. Principio de dolores, terremotos, guerras, rumores de guerras, falsos maestros, apostasía. Ya todo eso lo estamos viendo. Y el Señor dijo, principio de dolores. Y es que la venida del Señor, el Señor lo comparaba como la mujer que iba a dar a luz. Y la declaraba como la mujer que está con dolores de parto. Estos principios de dolores son los dolores de parto de la mujer que está a punto de dar a luz. Y entonces usted ve que cuando la mujer entra en los dolores de parto, es un proceso que ella empieza a llevar. Todas las mamás aquí que han dado a luz lo saben. Porque, por ejemplo, el dolor empieza una vez y usted empieza a sentir el dolor. Pasan, qué sé yo, 3, 4 horas y otro dolor. Pero llega un momento en que los dolores se vuelven insoportables, que son cada minutos, a cada rato. Y es donde usted tiene que salir en carrera. Pues así está el mundo. Dolores de parto. Así que usted no piense que el mundo se va a mejorar. Usted no puede pensar que la cosa se va a arreglar, porque va a venir peor. Esto se va a poner peor. Vea, yo estaba viendo y escuché hablar al presidente de Rusia diciendo que se unió con China para crear un nuevo mundo. Y dijo, nos hemos unido. ¿Por qué Rusia y China? Porque Rusia y China, Gog y Magog. Y son los que van a reunir el ejército dirigido por el anticristo para venir a atacar a Israel. Y el presidente ruso dijo, nos hemos unido para crear un nuevo mundo y esperar a una persona. Así descaradamente lo dijo. ¿A quién está esperando? Al anticristo. Porque él es el que va a traer el tratado de paz entre Israel y los pueblos árabes. Aleluya. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Que la iglesia tiene que estar atento. La iglesia tiene que estar percibida de que como el Señor ya viene, es cuando tenemos que buscar más de Él. Es cuando tenemos que someternos más a Dios, buscar más a Dios, buscar la santidad más, santificarnos más, santificarnos, buscar de Dios, porque el Señor en cualquier momento va a venir. Ya lo que dice Daniel, capítulo 12, versículo 8 al 10. Dice, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Ahí está la iglesia. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Los impíos procederán impíamente y ninguno de ellos entenderá. Usted ve el mundo, mi hermano, el mundo no sabe que Dios viene. Si ellos entendieran lo que está pasando, esta iglesia estaría abarrotada de gente. Aquí no cabría ningún alma. Pero ¿sabe qué es lo peor? Y lo que más le duele al Señor, que la misma iglesia, sabiendo lo que está pasando, y aún no congregan. Por eso, ¿es usted entendido o es usted un impío? Porque si usted es entendido, usted se va a dar cuenta de que ya prontamente sonará la trompeta. Aleluya. Y entonces hay algo primordial que la iglesia necesita volver de acuerdo a lo que estamos viendo. Las señales que hay en los cielos, las señales que hay en la tierra, terremotos, guerras, en los cielos, eclipses, sonidos raros, señales, señales, señales. Y entonces es donde la iglesia, al estar apercibida, necesita volver al temor de Jehová. La iglesia tiene que volver al temor de Jehová y no podemos hacernos de la vista gorda. De que no, el Señor todavía falta para que venga y entonces puedo seguir pecando. Puedo seguir haciendo lo que me da la gana. Necesitamos que el temor de Jehová vuelva otra vez a la iglesia, porque esto es lo que va a hacer que usted y yo seamos arrebatados. Vea lo que dice Hebreos capítulo 12 versículo 1. Y me llamó la atención la canción que cantó la profeta. Sacúdete del polvo. Sacúdete del polvo. Porque si no nos sacudimos del polvo, no podemos ser arrebatados. Y vea lo que dice Hebreos capítulo 12 versículo 1. Dice la palabra de Dios. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor
nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que nos queda por delante. ¿Cuál es la carrera que nos queda por delante? Mi hermano, irnos al cielo. Esa es nuestra meta. Eso es el fin del que usted y yo vengamos todos los domingos aquí a reunirnos y congregarnos como un solo cuerpo. Porque todos tenemos una misma meta, un mismo objetivo, y es que cuando suene la trompeta seamos arrebatados. Pero Hebreos dice que para eso, para llegar a la meta, para llegar al fin, necesitamos despojarnos de todo peso del pecado que nos asedia. O sea, si en usted y en mí hay pecado, nos hacemos gordos espiritualmente. Y espiritualmente gordo, usted no sube porque usted pesa. Por eso necesitamos sacudirnos del polvo. Necesitamos despojarnos, quitarnos todo peso de pecado que está impidiendo que usted suba. Por eso espiritualmente usted necesita estar flaco. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces, ¿qué es el temor de Jehová, mi hermano? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de esto? ¿Es lo mismo el temor de Jehová y el temor a Jehová? Aleluya. Surgen estas preguntas tremendas con respecto al temor de Jehová. Y poco a poco vamos a ir viendo en la escritura lo que el Señor nos enseña acerca del temor de Jehová. Y vamos a ver proféticamente cómo el temor de Jehová es indispensable para que usted sea arrebatado. Ya se cayó el agua. Las vírgenes que fueron arrebatadas tenían tres características fundamentales que ya nuestros hermanos, la profeta y mi hermano, nos han explicado. Primero, las vírgenes tenían dos objetos: uno, lámpara y aceite. Sin la lámpara y sin el aceite no podemos irnos con el esposo. Y la otra es la prudencia, porque ellas eran prudentes. Sin la prudencia no podemos ser arrebatados. Y hay algo bien tremendo ahí que Dios me estaba hablando acerca de la lámpara, porque mi hermano Carlos nos habló del aceite y eso está muy tremendo, pero hay algo esencial con la lámpara que no se lo voy a decir porque ese no es el tema. Solo les voy a decir este pasaje: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara y aceite. Lámpara y aceite. Prudencia. Pero otra característica para que las vírgenes sean arrebatadas es el temor de Jehová. Es el temor de Jehová. Y lo primero que necesitamos aprender del temor de Jehová es que el temor de Jehová es un espíritu.
Vamos a ir escribiendo aquí. Isaías 11:2. ¿Qué dice Isaías? Versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, el temor de Jehová es un espíritu. Y lo escribo con mayúscula porque ese espíritu es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Entonces, todo aquel que tiene el Espíritu Santo y verdaderamente ha reposado en él, será una persona que caminará en el temor de Dios. ¿Qué dijo Jesús? El Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y me ha dado espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de poder. Y al final dice, y espíritu de temor a Jehová. Pero entonces surge la pregunta: si usted tiene el Espíritu Santo, ¿por qué es que no caminas en el temor de Jehová? ¿Por qué si se supone que el Espíritu Santo está en la iglesia, por qué el temor de Dios se fue de la iglesia? ¿Y por qué necesitamos volver ahí? Mi hermano, es que esto es así. Cuando el Espíritu Santo entra verdaderamente en tu vida, tú empiezas a experimentar el temor de Dios. Tú empiezas a experimentar el temor a Jehová. Y entonces, lo que usted hacía antes, que para usted tal vez no era malo, y usted lo quiere volver a hacer, hay una voz interna que te dice, no lo hagas. ¿A cuánto les ha pasado? ¿A cuánto Dios les ha hablado internamente? Porque el Espíritu de Dios dentro de usted va a hacer que usted tema a Dios. Porque el temor de Jehová no es un espíritu de miedo hacia Dios. Les pongo este ejemplo. Una vez a mí me atacó un espíritu de temor, pero del diablo. Y este bicho era tan feo y tan asqueroso, mi hermano, que a mí me daba miedo meterme a la presencia de Dios. Yo sentía que si yo me metía a la presencia de Dios, iba a explotar. Como que Dios me iba a matar, me iba a destruir. Era un demonio que me tenía atado. El temor de Jehová no es eso. El temor de Jehová es un respeto hacia Dios, en guardar su palabra y no pecar en contra de él, porque él es santo, 3 veces santo. Porque él es santo, 3 veces santo. Entonces, muchos que escuchaban música secular y no lo veían malo, usted se convierte a Dios y el Espíritu Santo empieza a trabajar dentro de ti
El Espíritu Santo empieza a traer el temor hacia Dios y usted dice: no, yo ya no me puedo contaminar porque Dios me ha separado para Él, porque yo ya no soy del mundo, ahora yo pertenezco a Jehová y yo necesito consagrarme. Y empieza la transformación, porque el Espíritu de Jehová, de temor a Jehová, está trabajando en la iglesia. Está trabajando en la vida del creyente. Vea lo que dice Proverbios capítulo 8, versículo 13. Dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Y sabe qué significa aborrecer? Aborrecer significa expresar una fuerte aberración o repugnancia hacia alguien o algo. Entonces, el temor de Jehová es aborrecer el pecado. Punto. Ve qué sencillo. Ve qué fácil que es Dios. El temor de Dios es aborrecer el pecado. Entonces, el que no anda en el temor de Dios se complace en el pecado y lo practica. Pero el que está en el temor de Jehová, el pecado para él es una repugnancia. Es algo que usted no lo puede tolerar. Es algo que usted dice: no, me da asco eso. Me da asco eso que yo hacía antes. Me da asco eso en el cual yo estaba embarrialado en el charco. El temor de Jehová. El temor de Jehová. Tiene que volver el temor de Jehová a la casa. Tiene que volver el temor de Jehová a nuestras vidas. Es por eso que hemos permitido en nosotros mismos y le hemos abierto las puertas al enemigo. Porque nos dejamos y empezamos a permitir cosas que antes las veíamos mal. Por el Espíritu Santo. Y entonces aquel que ha perdido el temor de Jehová ahora dice: no, un pecado, no. Peco, rezo y empato. Está muy callado, mis hermanos. El Espíritu Santo es tan hermoso y tan maravilloso que cuando usted empieza a tener comunión con Él, dice que Él es el que nos guía hacia toda verdad. Y Él es el que nos enseñará todas las cosas.
Cuando yo me convertí, yo estaba saliendo del colegio. Y ese, como era el último año, hacían un baile de disfraces, hacían una fogata ahí, donde eso era como Sodoma y Gomorra. Vea, y a mí nadie me dijo nada. A mí el pastor no me dijo, no tiene que ir ahí porque eso es del mundo y si usted va ahí se va a contaminar con el mundo. A mí nadie me dijo nada. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová empezó a infundir dentro de mí el temor a su nombre. Y Dios me dijo, no vayas a eso. Vea, no fui ni al baile de grabación. Usted me dice, qué extremista, porque es el baile de graduación. Es el baile donde usted se graduó, mi hermano, donde usted va todo orgulloso a recibir un título. Dios me dijo, no vayan ni al baile de graduación. Porque ¿por qué se llama baile de graduación? Porque ahí bailan, mi hermano. ¿Por qué les digo esto? Porque este fue el trato de Dios conmigo. Dios ha trabajado contigo de otra manera, pero eso es lo que hace el temor de Dios. Y entonces, cuando el temor de Dios se va, usted entonces ya empieza a decir, no, un bailecito no es malo. Un traguito no es malo. Una música ahí que yo escuche secular ahí de vez en cuando no es malo. Pero es que esto es algo, comunión tú con el Espíritu Santo. Porque como se lo dije, a mí nadie me dijo que no fuera eso. Fue Dios, fue Dios. Dios habló a mi corazón internamente y Él me lo dijo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vea qué tremendo esto. La iglesia, la iglesia está acostumbrada a pedirle a Dios, ¿cierto? Mi hermano, usted viene aquí a pedirle a Dios. Yo creo que el 99.9% de las iglesias vienen a buscar a Dios, a adorarle, a congregar, pero lo más primordial en su vida es pedirle algo a Dios. Dios, sáname. Dios, dame un trabajo. Dios, arregla mi situación familiar. Dios, dame esto. Dame un carro, dame lo que sea. La iglesia, el ser humano está acostumbrado a pedirle a Dios. Pero la iglesia necesita ver que Dios le pide algo al hombre. Porque si usted le pide a Dios, Dios está en toda la autoridad de pedirle a usted. Más que somos su creación. ¿Y sabe qué es lo que pide Dios de nosotros? ¿Quieren saberlo? Vayamos a Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Entonces te lo voy a decir así. Ahora pues, IAP mundial, ¿qué pide Dios de nosotros? Deuteronomio, esto no escribe, vamos a cambiarlo. Deuteronomio
10, capítulo 10, versículo 12. IAP mundial. ¿Qué pide Jehová de nosotros? Número 1. Vea lo que pide Jehová. Sino que temas a Jehová tu Dios. Número 1. Que temas a Jehová tu Dios. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, 1, temas a Jehová tu Dios. Número 2, que lo ames. Que lo ames. Y entre el amar está guardar su palabra. Porque ¿qué dijo Jesús? El que me ama, guarda mi palabra. Guarda mi palabra. Y número 3, que le sirvas. Número 3, que le sirvas. Estas 3 cosas es lo que Dios pide de nosotros, nada más. Que le temas, que lo ames y que le sirvas. Entonces, aquí surge la pregunta: ¿lo estás amando? Iglesia, ¿amas a Jehová con toda tu mente y con todo tu corazón? Iglesia, ¿temes a Jehová verdaderamente? Iglesia, ¿le estás sirviendo a tu Dios? ¿O has dejado el servicio? ¿O has dejado botado el servicio a Dios? Creo que Dios nos está confrontando el día de hoy y nos está diciendo: ¿vas a amarme? ¿Vas a temer a mi nombre? ¿Y vas a servirme? Ahora, vea qué tremendo, porque estas 3 cosas son fundamentales para ser arrebatados. El temor de Dios, el amar y guardar su palabra y el servicio hace que usted y yo seamos arrebatados. Y si no me cree, vea lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 8. Quiero que usted lea esto, porque yo creo que usted y yo nunca lo hemos leído. O tal vez lo hemos leído, pero no lo hemos entendido. Amén. Dice el 5, 1 al 8. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
Entonces, Dios vendrá, no que viene como ladrón, como que Él es un ladrón, no. Para que usted entienda, Dios no se viene a robar a su esposa, porque Él no es ningún ladrón. Aquí, ¿quién es el ladrón? Satanás. Pero dice que vendrá como ladrón en la noche, porque el ladrón en la noche cae a robar en el momento que usted menos lo espera. Porque la misma escritura dice que hombre, padre de familia, si supiera que el ladrón entraría a su casa a minarla, no estaría pilas, no estaría alerta. Entonces, dice que Dios vendrá como ladrón en la noche, o sea, en el momento que menos lo esperemos. Por eso es lo importante de estar preparados, para que ese día no nos agarre por sorpresa. Y entonces sigue diciendo, vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ve lo que les dije al principio, que la venida del Señor es como los dolores de la mujer que está en parto, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Pero el versículo 4 nos dice y nos da la clave para que usted ese día no lo agarre por sorpresa. Aleluya. Entonces vea lo que dice el versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios. Y aquí está. Entonces, para que no nos agarre el arrebatamiento por sorpresa, necesitamos estar en la luz. Número 1. Necesitamos caminar en la luz para que ese día no nos agarre por sorpresa. Y entonces dice, ya que usted está en el día y somos del día, necesitamos ser sobrios. Y vea qué tremendo lo que dice: habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Creo que no lo entendieron. Voy otra vez. Hay tres cosas, aparte de estar en la luz, aparte de que usted camine en la luz. Hay tres cosas que nos habla el apóstol Pablo, importantísimas para que usted y yo seamos arrebatados. Y número 1 es la coraza de fe y de amor. Coraza de fe, coraza de amor. Y número 3, el yelmo de la esperanza
de la salvación. Entonces, la coraza de amor entra en la parte de Deuteronomio que leímos. La coraza de amor entra en que lo ames. Coraza de amor. ¿Ve lo que les dije? Que lo que nos dice Deuteronomio es vital para ser arrebatados. Y las tesalonicenses nos lo reivindica y nos declara para que usted y yo seamos arrebatados. Entonces, ¿dónde entra la coraza de fe? A ver, aquí. ¿Dónde entra la coraza de fe? La coraza de fe entra en el servicio. La coraza de fe entra en el servicio. Y el yelmo o el casco de la salvación, de la esperanza de la salvación, entra en el temor de Jehová. Esperanza de la salvación. Como no estamos hablando del amor y del servicio, no nos vamos a meter acá. Porque lo que estamos desarrollando es el temor a Jehová. Y entonces usted dice, ¿cómo el casco de la salvación, cómo la salvación entra en el temor de Jehová? Se lo voy a dar bíblicamente para que usted diga que no estoy diciendo tonteras o que me estoy inventando algo. Podemos borrar aquí del 2 y el 3. ¿Sí, amén? Entonces, la esperanza de salvación en el temor de Jehová, ¿dónde está bíblicamente para respaldar lo que les estoy diciendo? Eso está en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Vea lo que dice Filipenses. Capítulo 2, versículo 12. Dice la escritura: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, abra los oídos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Entonces, ¿saben quién en la Biblia trabajó en su salvación con temor y temblor? Porque el Señor nos da personajes que son proféticamente hablando lo que está sucediendo hoy en día. ¿Saben quién? Noé. Noé. Vea lo que dice
Lucas capítulo 17, versículo 26 al 27. Lucas 17, 26 al 27. Como fue en los días de Noé, oiga, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces, la Biblia nos indica que los últimos tiempos que estamos viviendo son como los días de Noé, que bebían, comían, se emborrachaban, fiesta, comían, se daban en casamiento. Y yo pensaba que ese casamiento, antes, hace muchos años, yo pensaba que ese casamiento eran las bodas normales, mi hermano. La boda tradicional, hombre y mujer. No, ese se daban en casamiento, es lo que estamos viendo hoy en día, donde en la mayoría ya de los países del mundo han aprobado el matrimonio de ambos sexos, del mismo sexo. Donde se casan hombres con hombres y mujeres con mujeres. Se daban en casamiento. Últimos días. Últimos días. Últimos días. Días de Noé. Los días de Noé. Pero ¿qué hizo Noé? Dice que Noé, Dios lo mandó a construir un arca. Vea qué tremendo. Noé construye un arca. Entonces vamos a hacer aquí un arca. Vea qué tremendo. El arca tenía 3 secciones. Tenía 3 pisos. 1, 2, 3 pisos. Porque el arca representa a alguien. El arca representa a una persona. El arca representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero si usted ve, es un arca. ¿Qué es lo que las otras religiones recriminan o nos recriminan, o mayormente los judíos nos recriminan? Que ellos dicen que nosotros adoramos a 3 dioses. Y eso no es así, porque Jehová uno es. Jehová es un Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero estos 3 son uno. El arca. Y Dios le dijo a Noé que construyera al arca una puerta. Pero si usted lee Génesis, dice la escritura que cuando ellos entraron al arca con los animales, el que cerró la puerta fue el Padre.
Porque la salvación no depende de un hombre. La salvación no depende de María. La salvación no depende de ningún ser humano. La salvación depende de Jesús de Nazaret. Por eso Jesús dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y hallará delicados pastos. Y Dios mismo fue el que cerró la puerta. Entonces vea proféticamente. El arca fue construida para que ellos fueran guardados del diluvio, del juicio que iba a caer sobre la tierra. Entonces, proféticamente, Noé y su familia se escondieron en Dios. Ellos se escondieron en Dios, se escondieron en Jehová, que fue el que los guardó del diluvio. Porque en la Biblia hay un misterio bien tremendo que el Señor nos habla. ¿Y saben cuál es ese misterio? Que Dios vino a esconderse dentro de nosotros. Ese es el primer misterio. Y el segundo misterio es que Cristo, escondido en nosotros, hizo que nosotros nos escondiéramos en Él. Entonces, el arca proféticamente representa a Dios, pero proféticamente también representa tres cosas. Número uno, el ser humano. Número dos, la iglesia. Y número tres, la familia. Usted es un arca. Usted y yo somos un arca. Por eso Dios vino a habitar. ¿O qué era lo que habitaba en el arca del pacto? La presencia de Jehová, ¿cierto? Usted y yo somos un arca. Y como arca necesitamos trabajar en nuestra salvación con temor y con temblor. Pero no solamente usted es un arca, porque la salvación es personal, ¿cierto? Entonces, como la salvación es personal, ahí están las arcas individuales. Pero también hay otra arca, que es la iglesia. La iglesia de Dios, donde usted como arca, como barquito pequeñito, se tiene que reunir en el arca grande. Por eso dice la escritura: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más cuando aquel día se acerca. Entonces, qué peligroso la gente que dice que no es necesario congregar. Qué peligroso la gente que dice que no es necesario ir a la iglesia. Porque el apóstol, que no se sabe quién fue, porque Hebreos no se sabe quién escribió el libro, decía: no dejando de congregarnos
más cuando aquel día se acerca, porque en cualquier momento va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar. Luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Y después vendrá el juicio. Y entonces, como viene el juicio, es necesario que todos entremos en el arca, que es la iglesia. Pero el problema es que en los días de Noé los animales obedecieron más que hoy la misma gente. Los animales que no tienen la inteligencia que tiene el ser humano hicieron más caso que hasta los mismos cristianos que se dicen ser cristianos y dicen que no necesita congregar. Dios está hablando fuerte, porque vea, ¿por qué necesitamos congregar? La Biblia dice que Dios en la iglesia puso apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores a fin de la perfección. Para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. La misma Esther, antes de presentarse al rey, ella necesitaba pasar un proceso de aceites, de perfumes, de preparación para poder presentarse delante del rey. Ella no podía ir como una campesina. Ella no podía ir toda maloliente, toda olorosa, con trapos viejos. Ella necesitaba estar preparada. ¿Y quién la preparó? Los eunucos. Dice que los eunucos eran los que venían y les hacía el proceso de purificación. Entonces, así en la iglesia, venimos a la iglesia y Dios instituyó los 5 ministerios para preparar a la esposa del Cordero para presentarnos delante del Rey. Entonces, pasa algo muy serio en la iglesia a nivel general, y es, número 1, están los que dicen que no es necesario ir a la iglesia. Y hay otro tipo de gente, cristianos, que dicen que ya no hay apóstoles y profetas. Entonces mi pregunta es, ¿cómo van a ser embellecidos? ¿Cómo van a ser perfeccionados si están cortando lo que Dios dejó para que usted y yo seamos perfeccionados? Es ilógico. Es como que usted diga que ya hoy en día no hay doctores que revisan el corazón. Y ya no existen, ¿no? Ya los cardiólogos ya no existen. Y si usted está enfermo del corazón, ni salado se va a morir. Porque ya no hay cardiólogos, ya no te pueden tratar. Así está la iglesia hoy, diciendo que no hay apóstoles y que no hay profetas. Cortando lo que Dios dejó para embellecer a la esposa. Pero sigamos con Noé. Vea lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 7. Dice, por la fe Noé,
¿Se acuerdan lo que leímos de Deuteronomio o ya se les olvidó? ¿Qué pide Jehová Dios de nosotros? Temor a Jehová. Temor de Jehová. Que lo ames y que le sirvas. ¿Se acuerda lo que leímos de Tesalonicenses? Las tres cosas que Dios nos habla para poder ser arrebatados: coraza de fe. Y la fe entra en el servicio. Coraza de amor. Y la esperanza de la salvación como yelmo. Entonces, lo que Noé hizo proféticamente son estas tres cosas. Y eso lo dice Hebreos 11:7. Por la fe. Por la fe. Aquí está, ¿ves? Por la fe, Noé. Ahí está la fe. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué dice? Con temor preparó el arca. Con temor preparó el arca, mi hermano, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Con temor preparó el arca. Y entre el servicio, ¿qué sirvió? ¿En qué sirvió Noé? Él construyó el arca. Él construyó el arca. Ese fue el servicio de Noé para Dios. Y no solamente construyó el arca, sino que dice que fue pregonero de la justicia. Él estuvo predicando, él estuvo declarando que iba a venir un diluvio, que Dios iba a destruir la tierra y que se arrepintieran. Pero no, ellos seguían comiendo, ellos seguían bebiendo, ellos seguían dándose en casamiento. Lo mismo que está pasando hoy en la actualidad. Con temor preparó el arca. Por eso necesitamos que el temor de Dios vuelva, que el temor de Jehová vuelva a nuestras vidas, para que usted prepare a su familia, para que usted se prepare con temor y temblor, porque Cristo viene. Porque el Señor Jesús está cerca. Porque en cualquier momento la trompeta sonará. Vea lo que está pasando Israel. Mi hermano, Israel es el reloj profético de Dios, que indica que el Señor ya casi viene. Y como les decía, ya todo está cumplido. ¿Saben qué es lo que falta? Que la iglesia se levante. Por eso
cantábamos ahora, sacúdete del polvo. Sacúdete del polvo, porque viene el tiempo donde Dios va a traer un mover glorioso, un mover tremendo. Que eso es lo que va a ser. Ese ya va a ser el último detonante para que Cristo venga. Si usted lee la palabra, mi hermano, ya todo está cumplido. Dice que la ciencia aumentará. Hermano, ya hay gente creando robots. La inteligencia artificial. Dice la escritura que en los últimos tiempos vendrá la apostasía. Y ya está. ¿Sabe qué es ser un apóstata? Un apóstata es aquel que conoció el evangelio y desertó. Se fue. ¿Cuánta gente hoy en día ha desertado? ¿Cuánta gente hoy en día se ha ido y se alejaron de Dios? ¿Por qué? Porque el temor de Dios se alejó de ellos. Y vea qué tremendo esto. Lucifer dirigió la adoración delante del trono de Dios. Él contempló su gloria. Él fue ungido, pero no temió a su presencia. Y no permaneció en el cielo para siempre. Un tercio de los ángeles rodeaban el trono de Jehová, contemplaban su gloria y no temieron a su presencia. Y no permanecieron por siempre. Adán y Eva caminaron en la presencia de la gloria, pero no temieron su presencia y no permanecieron en el jardín para siempre. Cada ser creado que rodea el trono de Dios va a ser probado en el temor de Jehová. Y hoy en día hubo un estudio en los Estados Unidos de 40 millones de personas que abandonaron su fe en los últimos 23 años. Y la mitad de esos 40 millones hoy profesan ateísmo, gnosticismo y espiritualismo. Se volvieron apóstatas. Ya la apostasía está. Terremotos, guerras, rumores de guerras, ya eso está. Y es que usted tal vez me diga, mi hermano, pero siempre ha temblado en la tierra, siempre han habido guerras, pero no en la intensidad como se está dando ahora. Porque como les dije, la intensidad de los dolores de parto, cuando ya la mujer va a dar a luz, se acrecentan, se aumentan. Y por eso nos movieron el piso el sábado 3 veces. Vea lo que dice Segunda de Corintios. Ya casi vamos terminando, solo me queda una hoja, mis hermanos. No, una hora no. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así pues, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuál promesa tenemos?
A ver, ¿cuál promesa tenemos? De que vamos a ser arrebatados. Esa es una promesa que Dios dejó. Y que vamos a ir a las bodas del Cordero. Entonces dice la Escritura: pues que tenemos tales promesas, limpiémonos. Dígale al hermano que está a la par: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Y qué dice Malaquías? Capítulo 1. Versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice de Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en que hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en que te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Ve? El que no anda en el temor de Jehová, le pasa lo contrario. Porque el temor de Jehová hace que tú aborrezcas el pecado. Pero el no tener el temor de Jehová hace que tú aborrezcas la palabra de Dios. Hace que tú aborrezcas las cosas de Dios. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Y aquí usted lo puede ver como la ofrenda. Y sí, está hablando de la ofrenda, porque está hablando de entregar el cordero, de entregar el sacrificio. Porque ellos empezaron a dar lo que les sobraba. Ellos empezaban a dar el animalito que estaba enfermo, el animalito que tenía la pata quebrada. Y a eso Dios no le agradaba, porque ellos menospreciaron a Jehová. Porque el temor de Dios se había ido. Por eso en el versículo 1 dice: si soy padre, ¿dónde está vuestro temor? Si soy señor, perdón. Pero aquí la ofrenda también significa que usted y yo somos ofrenda encendida. Pero es una ofrenda a Jehová. Y tenemos que presentarnos a Jehová con lo mejor. Por eso es que el temor de Jehová se ha apartado, porque le hemos dado a Dios la mitad de nuestras vidas. Porque no le hemos entregado todo. Porque no le hemos entregado todo nuestro corazón, toda nuestra mente y toda nuestra alma. Porque el temor de Jehová se apartó. Pero entonces usted me dice: hermano, ¿qué hago si el temor de Dios se fue? ¿Qué hago si yo quiero volver al temor de Jehová? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para caminar en el temor de Jehová?
Dice el versículo 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Para que tenga piedad de nosotros. Si el temor de Dios se fue de tu vida, si el temor de Dios se fue de nuestras vidas, entonces es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de volver nuestra mirada a Él y decirle al Espíritu Santo: perdóname por haberte contristado. Perdóname porque te he apagado y te he echado de mi vida. Porque tú me has hablado y me has hablado y yo te he callado y no he obedecido a tu voz. Pero yo hoy quiero arreglarme contigo. Hoy yo quiero entrar a cuentas contigo. Hoy yo quiero volver otra vez a que tú me hables, a que tú me guíes. Hoy yo quiero volver al principio, donde yo quiera que caminaba, tú me decías: por ahí no, es por aquí. Por eso dice la Escritura: y el viento sopla de donde quiere, mas ni sabes a dónde va ni a dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y muchos de aquí, muchos de nosotros caminamos ahí. Muchos hemos experimentado ese temor de Jehová, donde Dios te hablaba, donde tú sentías un fuego dentro de tu corazón, un fuego dentro de tu alma, y Dios te hablaba y te decía: haz esto, no hagas esto. Pero muchos dejamos de sentirlo y muchos lo perdimos porque el temor de Jehová se fue. Por eso Dios quiere que volvamos al temor de Jehová. Por eso Dios quiere que nos arrepintamos de corazón y volvamos otra vez a llamar al Espíritu Santo. Y que sea Él quien gobierne nuestras vidas. Porque la persona principal aquí, para que usted y yo nos vayamos con el Señor, es el Espíritu Santo. En la parábola de las vírgenes, todos vimos a las vírgenes, todos vimos la lámpara, todos vimos el aceite. Pero la iglesia necesita ver el clamor que se escuchó a medianoche. Porque todas se durmieron. Todas se durmieron, todas cabecearon. 5 con aceite y 5 sin aceite. Pero dice que a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, despierten. ¿Saben quién fue el que dijo? ¿Saben quién fue el que gritó ahí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que las despertó. Por eso viene un despertar a la iglesia en estos últimos tiempos, porque la iglesia está dormida. Y es el Espíritu de Jehová el que las va a despertar y va a decir: levántate,
tú que duermes, levántate, sacúdete el polvo, porque el esposo viene, porque el esposo viene. El temor de Jehová hizo que Noé construyera el arca. Aleluya. El temor de Jehová hizo que José no cayera con la esposa de Potifar. El temor de Jehová hizo que Daniel prefiriera ser echado al foso de los leones antes de impedirle que orara a su Dios. El temor de Jehová. Porque dice la escritura que prohibieron en todo el reino y en toda la nación que por un espacio de 30 días ninguna persona ofreciera oración a su Dios. Y a ninguna persona salvo a Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Y saben qué hacía Daniel? Dice que abría las puertas de su habitación de par en par y se arrodillaba delante de Jehová, orando hacia Jerusalén, orando hacia Israel, pidiendo el favor de Dios. Y eso causó que lo echaran al foso de los leones. Pero el temor de Jehová hizo que él prefiriera el foso antes que dejar de adorarle, antes que dejar de orar al Padre. El temor de Jehová, mi hermano, hizo que Sadrach, Mesach y Abednego eligieran ser echados al horno de fuego antes que doblar sus rodillas a la estatua que erigió Nabucodonosor. Es tipo y figura del anticristo. Porque eso es lo que va a hacer el anticristo. Él va a levantar una imagen que dice que va a hacer grandes señales y que va a hablar y va a hacer que todos se arrodillen y adoren a la bestia y al falso profeta. Fue lo que hizo Nabucodonosor, porque él era un tipo y figura de anticristo. Y Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: no, nosotros no vamos a doblar nuestras rodillas a ninguna estatua ni a ninguna imagen, porque en nosotros está el temor de Jehová. Y el temor de Dios hizo que ellos prefirieran ser echados al horno de fuego. El temor de Jehová hizo que Job caminara en rectitud e integridad. Y aún a pesar de todo lo que él pasó, de toda la calamidad que él sufrió, el temor de Jehová hizo que él no blasfemara en contra de Dios, que él no refiriera ninguna palabra en contra de Dios. Aun cuando su esposa le dijo: ¿qué estás haciendo? Blasfema a tu Dios, le dijo, y muérete de una vez. Pero el temor de Jehová, el temor de Jehová que había en Job, hizo que a pesar de que se estaba muriendo, a pesar de que parecía un leproso con llagas, que dice que la piel se pegaba a sus huesos, imagínense el nivel de desnutrición que tenía, y él no levantó su dedo contra Dios, ni le reclamó a Jehová. El temor de Jehová, el temor de Jehová, mi hermano, hizo que David no matara a Saúl.
Aun cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, el temor de Jehová. El temor de Jehová hizo que el rey Ezequías destruyera los lugares altos. Y cortara los símbolos de acera. Hiciera pedazos la serpiente de bronce que Moisés había erigido. Esa serpiente de bronce que fue para sanidad en ese momento se convirtió en un objeto de adoración, de paganismo. Y el rey Ezequías fue lleno del espíritu de temor de Jehová y dice que hizo pedazos esa serpiente. Por eso necesitamos el temor de Jehová en nosotros. Porque eso es lo que va a hacer que usted se agarre con los ídolos de nuestro corazón y los destruyamos. Que rompamos todo altar que no es de Jehová. El temor de Jehová. ¿Sabe qué hizo el temor de Jehová? El temor de Jehová hizo que Josías volviera a traer una reforma apostólica al instaurar la Pascua. Porque por mucho tiempo Israel había dejado de celebrar la Pascua. Porque eran tanto los ídolos, era tanto el paganismo, era tanto la apostasía, que ya no celebraban la Pascua. Pero dice que Josías entró en él el espíritu de Jehová, entró en él el espíritu de temor de Jehová, y él instaló la Pascua. Y fue día de alegría, fue día de celebración. Eso es lo que hace el temor de Jehová. Eso es lo que hace el temor de Dios cuando llega a un lugar, cuando llega a una persona. El temor de Jehová hizo que Rahab, la ramera, permitiera que los espías entraran y los escondió en su casa. Porque ella sabía que el Dios al que adoraban ellos era el verdadero Dios. El temor de Jehová hizo que ella los guardara. El temor de Jehová el temor de Jehová hizo que Jesús de Nazaret caminara aquí en la tierra y siempre obedeciera a su Padre y siempre amara a su Padre, porque el temor de Jehová estaba en Jesús de Nazaret. Y así como estuvo en Jesús, así como estuvo en Rahab, así como estuvo en Job, así como estuvo en Elías, así como estuvo en Eliseo, así como el temor de Jehová estuvo en estos reyes, en Noé, Dios quiere que esté en ti. Dios quiere que esté en mí. Porque ellos no eran personas sobrenaturales. Ellos no eran personas diferentes a usted y a mí. No, ellos son iguales. Ellos eran iguales a nosotros. Pero ¿sabe qué dice la escritura de ellos? Que el mundo no era digno de que ellos estuvieran aquí. Y la pregunta: ¿será que usted y yo vamos a cumplir y ser parte de ellos?
en que Dios diga que usted y yo no éramos dignos de que estuviéramos aquí. Por eso Él nos va a arrebatar. Y termino ya con este último pasaje. Póngase sobre sus pies. Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Usted sabe que el rey Salomón, mi hermano, dice el Señor que fue el hombre más sabio en toda la tierra después de Jesús, porque Jesús es la sabiduría y Él es el primer hombre más sabio que caminó en la tierra. Pero el segundo hombre más sabio es Salomón. Y vea todo lo que escribió Salomón. Yo no sé cuántos miles y miles de proverbios, porque era un hombre lleno de sabiduría. Pero dice la escritura que a pesar de toda la sabiduría, la inteligencia y todo lo que hizo Salomón, dice que él se apartó de Jehová. Se apartó de Dios y empezó a adorar otros dioses. Y empezó a tener miles de mujeres y concubinas. Bandido ese Salomón. Porque el temor de Jehová se apartó de él. El temor de Jehová es lo que va a hacer que usted y yo permanezcamos y no nos alejemos y no nos volvamos atrás en apóstatas. Y vea lo que dice al final el rey Salomón. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este. En otras palabras, el fin de toda la sabiduría, el fin de toda la ciencia, el fin de toda la inteligencia, de todo lo que yo les he dicho, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Jehová.